tenemos la oportunidad de dialogar y realmente se lo agradecemos porque conoce muchísimo de estos temas y vamos a ver cuánto podemos desandar con él. Se trata de José de Mendiguren, actual presidente del BICE, el Banco de Inversión y Comercio y Exterior, y dirigente de la Unión Industrial Argentina. De Mendiguren, Edgardo Chini, por aquí, por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Chini? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Me imagino que habrás seguido de cerca las discusiones dentro de la Unión Industrial, porque formás parte, aunque estás un poquito más alejado en funciones, en otro tipo de funciones, y me gustaría saber cuánto podés compartir con nosotros de qué es lo que se ha discutido, cómo se ha llegado a esta unidad y qué podemos esperar del rol de la Unión Industrial Argentina en lo que viene, ¿no? Que es tan complejo para nuestro país. Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso y que tengo esperanza que la UIA recorra este camino. Primero, siempre he dicho, yo 2 veces presidí la UIA, fui 5 veces vicepresidente, secretario, tuve todos los cargos de la Unión Industrial. Y la Unión Industrial Argentina, hay que ser claro, no es la unanimidad industrial argentina, ¿no? Y creo que esto, más que debilitarla, la fortalece si se aplica bien. No es lo mismo el interés de un autopartista que el interés de una terminal de autos, no es lo mismo un textil que la indumentaria, no es lo mismo un sector siderúrgico, digamos, monopólico, que la industria metalmecánica. Es decir, y lo lógico, ¿cuál es? Bueno, que la Unión Industrial Argentina pueda coordinar los intereses de estos sectores con un solo objetivo, que es el agregado de valor industrial en la Argentina, y el crecimiento del empleo industrial en la Argentina. Ahora, si hay empresas que se dedican a importar más que a producir, bueno, no coinciden para mí con lo que la UIA como institución y sus estatutos defienden. Bueno, en este momento se ha logrado, yo creo, un acuerdo, último momento, interesante, de que la Secretaría de la Unión Industrial la ocupe una pequeña y mediana empresa. La presidencia y la secretaría de la UIA son las entidades más importantes, porque son la firma de la entidad. Entonces, es muy importante que la PYME, como es Miguel Ángel Rodríguez, que es un industrial nacional importante, esté en la secretaría. Y ahora, bueno, se van a formar las listas. Nosotros hemos hecho el planteo que ojalá sea una UIA equilibrada. A mí me tocó presidirla en los últimos, hace 4 o 5 años. Yo dije, la UIA no es un instituto. Yo no venía a confrontar con nadie. Yo no estoy para confrontar ni con los trabajadores, como Unión Industrial, ni con los gobiernos. La única confrontación que la UIA tiene que tener es con la desocupación, con la desindustrialización. Bueno, pero cuando estuviste vos ahí muy fuerte en la UIA, hasta creo que corregime en todo caso, tuvieron que modificar algunos estatutos internos porque no te querían dar la libertad de criterio, ¿no? Y algunas cuestiones te llamaban al orden porque vos querías justamente generar esta impronta a partir de esta importante entidad, y era difícil, ¿no? Contenerte, digo, en este espacio. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que la mayoría de los industriales en la Argentina son pequeños y medianas empresas, que es donde está la mayoría del empleo, y pensamos igual. A veces determinados grupos que tienen características distintas, o porque son empresas multinacionales, que reportan a un escenario global y no local, que son empresas a lo mejor monopólicas, que tienen productos que solamente ellos producen, entonces los insumos difundidos, ellos tienen más control, entonces la cadena hacia adelante no puede tener mucha libertad de opción, y entonces ahí hay intereses, pero hay que conciliarlos. Yo creo que cuando me tocó esta última presidencia, yo busqué eso. Primero, la mejor interlocución posible con el gobierno que eligió la gente. Una entidad no está para confrontar porque sí, por temas ideológicos o lo que fuera, con un gobierno elegido democráticamente. Lo que yo creo que debe ser su principal función no es confrontar, sino tratar de influir, pero influir detrás de un proyecto industrial, no influir a través o para intereses personales o sectoriales.
Vos ¿no? recién hablabas del tema de agregado de valor y he compartido contigo incluso algunas gestiones, no solo en nuestro país, sino también en los Estados Unidos, donde justamente te he visto interactuar y llevar adelante esta impronta. Y también recién marcabas el tema de la interlocución, digo, ¿no? La de encontrar justamente interlocutores válidos para generar una política de acuerdos. Creo que en este sentido Funes de Rioja puede representar, digo, un referente importante. Yo lo conozco hace mucho tiempo porque ejerzo el periodismo desde el punto de vista de la cobertura gremial, no solo sindical, gremial en los distintos Claro, ámbitos. claro, claro. Y siempre cada vez que lo entrevisto o que charlamos le hago el chiste de que él es el CEO de la paritaria desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y creo que esto le permite tener un ejercicio en lo que vos estás marcando, ¿no? La posibilidad de generar políticas de acuerdo, pero el tema de acuerdo, digo, pero de acuerdos con objetivos claros, porque la cuestión no es solamente acordar, sino acordar en qué tipos de objetivos, ¿no es cierto? Yo creo que Daniel tiene, por su trayectoria, por su profesión es precisamente buscar acuerdos, encontrar acuerdos. Así que ese perfil es un perfil interesante para ahora. Mucha gente, de hace años, a lo mejor hubiera preferido, como lo hemos dicho, un industrial, ¿no? De carne y hueso, digamos, y no como a lo mejor hacen otras entidades que ponen a funcionarios. Pero bueno, yo creo que el equilibrio de tener al secretario de la entidad con una fuerte impronta industrial y esa capacidad, Daniel, para buscar esos acuerdos van a ser fundamentales. Pero lo más importante para mí es la actitud de la entidad. Si es una entidad que este gobierno, seamos francos, la eligió como interlocutora, ya desde antes de asumir el presidente Fernández en Tucumán, se hizo una reunión, él sentó a la UIA, a Daer, a Miguel Acevedo, Daer de la CGT, Miguel Acevedo de la UIA, y anunció, dijo, acá va a haber un gobierno con una alianza con la producción y el trabajo. Acá fue una definición política importante. Y hoy hay el gobierno anterior, el gobierno anterior, la alianza que eligió fue la alianza con especulación financiera. Sí, eso no fue cabe. clarito la elección. Por Sí. eso que sus primeras medidas apuntaron a la bicicleta financiera. Sí, el capitalismo financiero del dinero por el dinero mismo y no una política los industrial. resultados están a la vista y van a bajar la pobreza, la aumentaron. Ahora, esa expectativa, ¿se cumplió, José? Digo, vos estás hoy por hoy ocupando la presidencia del vice y estamos en medio de una negociación macro con el presidente de gira, con el propio ministro de Economía, con Martín Guzmán, y un tironeo en lo micro también, en ver hasta dónde se le da el hilo para poder llegar a generar estos acuerdos que necesita el país en el orden internacional, pero ajustando algunas cuestiones internas. Es muy delgado, ¿no? No, mira, yo te hablo como industrial, ¿no? Yo soy industrial en Argentina toda mi vida. Fui el primer ministro de la producción que tuvo la Argentina en toda su historia, en el 2002, cuando tuvimos que hacernos cargo de la explosión de la convertibilidad, que fue otro saqueo financiero, y así se salió entre una alianza entre el peronismo y el radicalismo, pero que anunciaron claramente una alianza con la producción. Por eso se crea por primera vez el Ministerio de la Producción. Fue todo un símbolo, una señal, y yo como presidente de la UIA ocupé ese cargo. ¿Qué pasó ahora? Y ahí, fíjate, pusimos en marcha un modelo productivo, competitivo, que tuvo el periodo de crecimiento más largo que recordemos de la historia de los últimos 40 años, 10 años de crecimiento, donde la industria creció el 110%, donde el país se desendeudó, donde tuvimos equilibrio fiscal, donde tuvimos baja inflación. Así que ese es el modelo que quedó demostrado con tipo de cambio competitivo, baja inflación, orden en las cuentas públicas, porque cuando el país crece en forma sustentable, no dependes más de la especulación financiera.
dependés de la riqueza que generás. Este gobierno, y soy objetivo, no porque integro y presido un banco, este gobierno, su primer medida fue como aquella, dijo acá el eje pasa por la producción y el trabajo. Segundo, nos agarra esta pandemia, un terremoto mundial que hizo temblar a las potencias más sólidas del mundo, en caída de PBI, en déficit fiscales, y nosotros que entramos a esa crisis con un país devastado, 40% de pobreza, 2.200 asentamientos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sin sistema sanitario. Es decir, entramos con un auto con goma lisa, fundido y picado, y sin freno. Y sin embargo, en esa situación, yo como industrial, lo digo siempre, acudí, presencié el mayor rescate del sector público al sector privado, sobre todo pequeña y mediana empresa, que tenga memoria. ¿Qué pedíamos las pymes? ¿Qué pedíamos las pymes a Macri? Cuando nos caíamos 40 pymes por día, ¿se acuerdan? Por supuesto, 50.000 más o menos han caído. ¿Qué nos decía? Este es el único camino, hay que ir por el mismo camino, pero más rápido. Y nos embargaban las cuentas corrientes, la FI, pues. Este gobierno, ¿ustedes se imaginan a Pancho Cabrera de ministro de la producción en la pandemia? Con esa forma de decir que se muere el que se tiene que morir, las pymes que se caigan las que se tienen que caer. Este gobierno, por el contrario, fue el mayor rescate de la historia. Nos dieron una moratoria amplia, no podíamos pagar más los impuestos. Y ahora lo que se viene, digo, la posibilidad del acuerdo con el fondo, el tema de la disputa incluso interna del gobierno, algunos criterios diferentes en lo que tiene que ver con... ¿Cuál es tu personalmente posición? Te digo, soy optimista, pero no optimudo, soy optimista. ¿Por qué? Primero, con todas las medidas que el año pasado, en esta crisis terminal que existió, son medidas que dieron resultados. Y las pymes se pudieron mantener en pie, postergamos aumento de tarifa, bajamos la tasa de interés, se pagaron sueldos, se fue el auxilio al rescate de la salud, al rescate de los monotributistas, al rescate de 9 millones de personas que no tenían absolutamente nada. Todo eso generó, sin lugar a dudas, que la crisis no hubiera llegado a extremos que ya la industria nunca más remontaba. ¿Qué veo ahora, concretamente? Sí. Desde el mes primero de los últimos semestres del año pasado, muchos sectores comenzaron el repunte. Segundo, en diciembre, donde todos pronosticaban la catástrofe más importante, un tipo de cambio descontrolado que ya no tenía techo, ni pasó una crisis terminal, el tipo de cambio volvió a acomodarse, el Banco Central recuperó reservas. Sí, recuperó reservas, pero de hecho se necesita el acuerdo con el fondo porque si no... Pero es que no me cabe duda, yo a ver, ¿vos estás seguro? De acuerdo con el fondo que yo les aseguro, yo estoy seguro que ese fondo va a darlo, porque queda grabado. Pero sí, pero también te quiero grabar otras cosas. Primero se decía me queda un minuto, dale. Cortito. El gobierno tenía que llegar hasta que llegue la cosecha, llegó. Tenemos también una suerte. Sí, estamos liquidando a buen precio, exactamente. Sí, señor. No, además nos entra un adicional que no estaba de 7-8 mil millones. El Fondo Monetario decidió recapitalizarse, por eso vamos a tener 4.200 millones de dólares. Además, el impuesto a las grandes fortunas nos dio un auxilio y un oxígeno de 265 mil millones de dólares. Sí. Y además, la pandemia, que esto era lo que nadie podíamos, yo estoy optimista que las vacunas van a llegar, ese horizonte se va a despejar, y Argentina, de un crecimiento que ya tiene garantizado entre el 5 y 6%, puede llegar a un crecimiento entre el 7 y el 8 o 9%. Bueno. Es cierto que partimos de un piso muy bajo y que hay sectores que indudablemente
les va a costar mucho más, como el sector servicios. No, además tenemos prácticamente la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, con lo cual hay grandes asignaturas pendientes, pero me gusta este optimismo y ojalá que a nuestros oyentes también les llegue esta impronta, José. Te mandamos un abrazo grande y gracias por compartir un ratito con nosotros, que termine muy bien el día. Muy bien para ustedes, hasta luego. José de Mendívoro, el presidente del BICE, del Banco de Inversión y Comercio Exterior y dirigente de la Unión Industrial Argentina, pasó por aquí por Estado de Alerta por la radio Cooperativa.